buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí reunidos para poder reflexionar en la palabra de Dios. Él nos ha dado su palabra y en ella nosotros encontramos las directrices para saber cómo vivir en todo tiempo. Entonces, antes de pensar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Es un tiempo que tú lo has separado para que podamos escuchar tu voz. Necesitamos que tú abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu Hijo Jesucristo, para quien es toda la honra y todo el honor. Ponemos en tus manos este tiempo. Toma control de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, y que todo lo que hagamos sea siempre para glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace unos días mi esposa se encontró con un señor en el cajero automático. El señor tenía aproximadamente unos 80 años y le dijo: yo nunca me imaginé que iba a vivir esta situación. Se estaba refiriendo al tiempo de la pandemia. Y luego él agregó, dijo: bueno, yo ya soy un hombre viejo y bueno, y pronto moriré. Lo que me preocupa es dejar este mundo a mis hijos y a mis nietos. Bueno, las situaciones límites, ¿no?, lo que producen en el ser humano es un asombro y luego una sensación de duda. Una situación límite es algo que sucede de vez en cuando, como por ejemplo el matrimonio, una graduación, la muerte de un ser querido, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, ¿no?, esa es una situación límite, ¿no? Comenzamos a recordar las experiencias que hemos tenido con aquella persona y nos asombramos y decimos: no lo puedo creer, ¿no? Nos asombramos y empezamos a dudar: no lo puedo creer, parece que estoy viviendo un sueño. Eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos con la pandemia. Yo tampoco jamás me imaginé que iba a vivir una situación en donde todo el mundo, prácticamente todo el mundo, se paralizó. Bueno, y ante esta situación, algunos hermanos preguntan y dicen: pastor, ¿será que estamos ya en el tiempo del fin? Bueno, podemos decir que en un sentido sí, porque desde que el Espíritu Santo vino a este mundo en el tiempo de Pentecostés, entramos, podemos decir, en la recta final de la historia de la redención. Sí, en realidad podemos decir que el fin del mundo es inminente, es decir, está a punto de suceder, pero lo que no podemos hacer es atrevernos a poner una fecha, por la sencilla razón que el mismo Señor Jesucristo nos dice eso en su palabra, en Mateo capítulo 24, en el versículo 36. Él dice: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces no nos podemos atrever a decir falta 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. No lo sabemos. Ahora, consideremos brevemente el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Este quizá es uno de los pasajes más complejos de la Biblia, porque entremezcla diferentes eventos que van a suceder en el futuro. Y mientras leemos, no sabemos a cuál de esos eventos se está refiriendo. Pero también es un pasaje complejo porque es un pasaje profético
y pastoral a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pasaje que apunta hacia el futuro y al mismo tiempo apunta hacia el presente, ¿no? Señala cómo nosotros debemos vivir en cualquier situación. Entonces vamos a leer este pasaje, los versículos 33 hasta el versículo 35. Permítame leerlo. Dice el versículo 33, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué dice este versículo? Dice que mientras esperamos el retorno de Cristo, se nos pide que nos mantengamos despiertos, atentos y en una constante oración. Y en el siguiente versículo, el Señor lo ilustra del siguiente modo. Versículo 34. Dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cuando el Señor ascendió al cielo, dio su último mandamiento, y esa es su autoridad, nos dio una autoridad. Dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron sus palabras antes de irse al cielo. Entonces, para la Iglesia, las últimas palabras de Cristo deben ser su primera prioridad. Pero en segundo lugar, mientras predicamos el Evangelio, debemos estar alertas, debemos estar a la expectativa de su regreso. Y esto es así por lo que dice el siguiente versículo, el versículo 37. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento va a suceder de manera repentina, sin ninguna señal previa. Y esto le diferencia de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo, cuando Él va a venir acá en la tierra, cuando va a poner sus pies, la segunda venida va a estar precedida de algunas señales. Una de ellas es la gran tribulación. En cambio, el arrebatamiento va a suceder de improviso, en un abrir y cerrar de ojos. Luego agrega el versículo 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, es decir, distraídos en las cosas del mundo. En el siguiente versículo, el Señor dice que estos mandamientos son dados para todos los creyentes de todas las épocas. 37 dice, y lo que a vosotros, es decir, a sus discípulos, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad, estar despiertos. Como pueden ver, el propósito principal de este pasaje, y por supuesto de toda la Biblia, no es despertar en nosotros nuestra curiosidad de cuándo va a ser el tiempo del fin. El énfasis de este pasaje es en realidad una exhortación para que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, vivamos como luminares en medio de esta generación maligna y perversa, mientras esperamos su retorno. Ese es el énfasis, cómo nosotros debemos vivir en cualquier tiempo, incluso en este. Ahora bien, para entender el arrebatamiento,
debemos considerarlo a la luz del contexto más amplio. Para ello, ante todo, debemos considerar cómo empezó la iglesia y cuándo empezó. La iglesia empezó con un gran acontecimiento, Pentecostés, y va a terminar de la misma manera con otro gran acontecimiento, el arrebatamiento. Leamos primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el capítulo 5, igualmente versículo 11. Es un pasaje bastante largo, pero es necesario que lo leamos. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4 de primera a los Tesalonicenses, versículo 13, desde ahí empezamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Consideremos estos versículos a la luz de su contexto inmediato. Después de que Pablo fue encarcelado y flagelado en Filipos, él, acompañado de Silas y de Timoteo, pasó de inmediato a Tesalónica, donde fundó esa iglesia. Esta iglesia, a sus inicios, estaba compuesta por gentiles, mayormente de origen griego, y las reuniones las realizaban en la casa de un pariente de Pablo que se llamaba Jasón.
parece que el gran tema de las enseñanzas de Pablo a los tesalonicenses era sobre la futura venida de Jesucristo y de su reino, y sobre la manera como ellos debían vivir mientras estaban esperando su retorno. Todo esto sucedía en un ambiente de gran oposición de parte de los judíos. Bueno, había gran oposición. Ahora, después de capacitar a algunos pastores y algunos ancianos, Pablo se dirigió hacia Atenas. Desde ese lugar, pasado el tiempo, les expresó en esta carta su deseo de volver a verlos. Ahora, después de varios intentos de ir a visitarlos, no pudo, porque dice la palabra de Dios que Satanás se lo impidió. Parece que aquí se refiere al impedimento de parte de los judíos que no querían que se predique el evangelio. Entonces, ante esta situación que él no podía ir donde ellos, envió a Timoteo, quien le dio buenas noticias acerca de los tesalonicenses. Habían predicado el evangelio en las regiones de Macedonia, Acaya y en otros lugares. Era una iglesia misionera, era una iglesia que predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. En segundo lugar, también abundaban en la fe y en la caridad. Tercero, ellos correspondían el deseo de Pablo de volver a verlos. Ellos también anhelaban volver a verle al apóstol. Sin embargo, como nada es perfecto aquí en la tierra, algunos miembros de esa iglesia habían dado demasiada importancia a la doctrina del reino venidero de Cristo, que comenzaron a descuidar el cumplimiento de sus obligaciones diarias. Incluso algunos habían dejado de trabajar. También tenían dudas en cuanto a que si sus parientes que habían muerto tendrían parte en el reino de Dios cuando Jesús regrese. Otros habían cometido pecados contra la moralidad y contra la bondad, es decir, contra el amor. Había también síntomas en algunos de una falta de amor respetuoso y de sumisión para con sus líderes. Otros trataban con desprecio las manifestaciones del Espíritu Santo en los hermanos que poseían estos dones. Entonces, esta epístola, aquí Pablo los amonesta sobre estos asuntos, pero al mismo tiempo los alaba en lo que merecía alabanza y les ratifica su amor. Dicho esto, consideremos brevemente algunos aspectos que se derivan de estos versículos que dimos lectura. Primero, Pablo no quiere que los tesalonicenses ignoren acerca de los que duermen. Segundo, no utiliza la palabra muerte, sino utiliza la palabra dormir. Interesante. ¿Sabía usted que la palabra cementerio precisamente significa dormir? Entonces, Pablo no habla de morir, habla de dormir. Y es el cuerpo físico el que duerme, no su espíritu. Porque nosotros sabemos que cuando un creyente muere, su espíritu va inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Recuerda usted las palabras que el Señor le dijo al ladrón que estaba en la cruz? Cuando le dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no es el espíritu el que duerme, sino su cuerpo. Tercero, la gloria y la esperanza del creyente no se perfeccionan cuando éste muere. La gloria y la esperanza del creyente no se perfeccionan cuando éste muere, sino cuando el Señor regresa. ¿Recuerda usted el pasaje de Filipenses 1:6? Él dijo,
estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? El día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? El día cuando Él regrese. Entonces la gloria y la esperanza del creyente no se perfeccionan con la muerte de Él, sino cuando Cristo regresa, en el día del Señor. Cuarto, ante esta grandiosa verdad, cuando la muerte le sobreviene a un pariente o a un amigo cercano del creyente, este no se entristece como aquellos que no tienen esperanza. La tristeza del creyente es natural y en un sentido es hermosa. El Señor mismo se entristeció y lloró cuando su amigo Lázaro murió. Entonces es una tristeza, digo, en un sentido hermosa, porque las lágrimas que se derraman por amor son hermosas, son diferentes a aquellas lágrimas que nosotros derramamos cuando alguien nos ha golpeado o cuando lloramos de rabia. La tristeza de Jesús estaba alumbrada, ¿no? O la tristeza de Jesús, mejor dicho, alumbraba a sus parientes con la esperanza de la resurrección. Mi hermano, la noche no es eterna. El amanecer siempre prevalece sobre la más densa oscuridad. La noche no dura siempre. Los creyentes, cuando mueren, dice, son puestos a dormir por Jesús y serán despertados del sueño con Jesús cuando Él venga. ¿Qué le parece? 5. Los que estemos vivos al momento de su regreso, no precederemos a los que duermen. Ahora, nosotros quiere decir todo aquel que aún viva cuando el Señor regrese. 6. El Señor no va a enviar a ningún representante. Él mismo descenderá del mismo modo que ascendió, envuelto en las nubes. Cuando regrese, será con una potente aclamación, dice la palabra, con un grito de guerra, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, revestido de la belleza de la gloria de Dios. En séptimo lugar, este será el momento cuando los muertos en Cristo despertarán y los que estamos vivos seremos transformados. Y esto, como dije, sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Todos juntos, los muertos despertados y los vivos transformados, formando un solo cuerpo, le daremos el encuentro en el aire al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué le parece? En octavo lugar, Pablo termina el capítulo 4 con la siguiente exhortación. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 9. En el capítulo 5, Pablo dice que lo repentino de su retorno, del retorno de Cristo, debe ser motivo para estar en vela, en oración, trabajando, cada uno en su trabajo. Los tesalonicenses habían dejado de trabajar, ¿no? Trabajando y viviendo una vida alejada del pecado.
Pero ante todo, mientras la iglesia espera el retorno de su Señor, escuche bien, mi querido hermano, debe estar anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Escuche bien, y escuche bien, no hacer esto, no predicar el Evangelio, es un pecado en el que puedes incurrir la iglesia. ¿Por qué? Porque así lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno, ¿habrá algo mejor que predicar el Evangelio? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, ahora es tiempo de anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo entiendo que deseamos con todo el corazón volvernos a reunir en persona, darnos un abrazo, como ya he dicho en otras ocasiones. Pero miren, por mucho tiempo, y siempre yo hablo en términos generales, la iglesia ha estado dormida, no ha estado en vela. Estamos contentos, cantando, alabando, eso está bien, eso hay que hacer. Pero hemos estado en una situación de comodidad, de confort. Mientras nosotros estamos alabando en la iglesia, el mundo se está precipitando al infierno. Y mire lo que ha hecho el Señor Jesús ahora. Le ha detenido al mundo, le ha detenido a su iglesia. Esto no es una casualidad. Nos ha esparcido. Lo mismo que sucedió en el tiempo de la iglesia primigenia, nos ha esparcido. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje maravilloso de Hechos capítulo 8? El versículo 1 dice: y en aquel tiempo hubo tal persecución para la iglesia que todos fueron esparcidos excepto los apóstoles. Y luego en el capítulo 4, y esto lo he dicho un montón de veces, pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Predicando el Evangelio. Y eso nosotros debemos hacer ahora que Él de alguna manera también nos ha esparcido. Predicar el Evangelio. En su primera epístola, Pedro hace eco de estas palabras. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Bueno, para terminar, leamos una promesa maravillosa que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Juan: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Leo nuevamente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿A qué hora de la prueba se refiere? Se refiere a la gran tribulación. Este será un tiempo terrible que le va a sobrevenir a la humanidad incrédula, no a la iglesia, porque ésta será llevada por el Señor, como acabamos de ver. Bueno, este es otro tema, y Dios mediante, el próximo domingo, el pastor Nelson nos estará predicando precisamente de la gran tribulación. Bueno, que Dios guarde esta palabra en sus corazones. Estemos alerta, a la expectativa
del regreso del Señor, no temerosos, porque la muerte no nos puede afectar definitivamente. Si nos toca morir, en un abrir y cerrar de ojos seremos despertados por Él, y los que todavía seguimos vivos seremos transformados. Pero mientras esto ocurre y no sabemos cuándo, vivamos sobriamente, alejados del pecado y predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, para que, Señor, tú muevas sus corazones, para que ellos puedan descansar en tus promesas, para que alejen de su corazón el temor, que todos vivamos confiados en que tú tienes el control de todas las cosas, que la muerte no es el fin de la historia humana para nosotros, puede ser el comienzo de una vida diferente, hermosa, contigo disfrutando por la eternidad. Mientras tanto, manténnos alegres, felices, gozosos, a la expectativa de tu regreso, viviendo sabiamente, no como necios, porque el tiempo es corto, y anunciando a toda criatura que en Cristo Jesús hay salvación y que solamente en Él hay esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga y nos vemos pronto.